Buenos días a todos. Vamos a continuar. Hemos ordenado un poco las secciones por temas de compromisos, ¿no?, que tenían aquí nuestros buenos ponentes y nuestros buenos amigos para esta solución. Entonces no se lo habíamos dicho ni al presidente. Por tanto, vamos a empezar con la sesión de financiación en primer lugar. Para dar lugar, posteriormente haremos la de los sistemas energéticos y por último haremos lo de la perspectiva de género, ¿no? Yo no me había acordado de decírselo y por eso él alteró lo que yo le había dicho que era la idea que teníamos antes. Tenemos este pequeño cambio de programa, ¿no? Vamos a presentar a los ponentes. Bueno, que duda cabe, hoy si tenéis todos los periódicos en la mesa, pues yo creo que hay 2 o 3 artículos respecto a finanzas sostenibles, a qué hay en el futuro desde las 2 vertientes, ¿no? Como activos como activos a futuro y que pueden quedar varados, pero también como cómo se finanzan las nuevas condiciones para la transición energética, que solo en España el Ministerio de Energía y Clima estableció en 230.000 millones, ¿no?, con un 80% de ellos desde el punto de vista de negocio. Por tanto, esto es lo que nos trae aquí. Yo creo que el presidente también nos ha dicho un poco, Andrés, ¿no?, los presentaré a los ponentes, qué se ve desde el Banco de España. Están siendo muy activos. Aquí han hecho ya 2, lo veréis, 2 seminarios abiertos, tanto para las agencias de rating como para otras cuestiones desde el Banco de España. Tienen una unidad que los lo dirá. Yo estoy pisándole un poco la intervención de innovación en el Banco de España, que no es habitual en los bancos en el mundo, y él os explicará un poco. Y Bárbara, she's an expert in all this area of the climate policy initiative. She is responsible as executive director of this. I'm going to read her CV. He's executive director in the climate finance program. She is a lady very involved in all these new initiatives in financing. I think this climate initiative, she is responsible for the lab and introducing this new innovation in financing in several projects all around the world. And she's a very good friend of Anna and all our people here, because she was working in the International Energy Agency for many years. She came from she has a good relationship with us, and this is an event we are organizing with our friends. All of them here. This is a good time in this COP25 under the umbrella of COP25 to organize all these things and to share solutions for the Atlantic. We have some problem with some attendees because they were with different schedule because the COP in 1 month, and that's why we are changing our schedule every day. This is the question. Por eso hemos cambiado varias veces, porque digamos todas las sesiones que hemos realizado, si habéis estado dentro de la COP, pues han ido variando o han ido un poco en función de la organización que ha habido respecto a ello. Andrés, que no le he presentado, tengo aquí su currículum también. Yo creo que podéis dirigiros a él. Yo creo que es importante que tengáis esta referencia de todo el Banco de España, y José Manuel Marqués, que es quien lleva esta unidad, porque han organizado muchos seminarios respecto a esto. Yo creo que muchos de vosotros igual habéis estado allí en estos seminarios organizados. El último fue el 15 de noviembre, me parece, ¿no, Andrés? Sobre agencias de rating y cómo considerar este tema importante para el conjunto de las compañías. Y yo creo que es una persona que debéis seguirle la pista en este tiempo, porque también está muy envuelto en todos los temas europeos de taxonomía, de green bonds, de todo lo relacionado con este mundo nuevo que se está viendo por el nuevo reglamento que hay. Andrés es asturiano, o sea que aquí tenéis un compatriota más, ¿no? Es economista de Oviedo, ha trabajado en AFI durante 7 u 8 años y ahora lleva en el Banco de España, yo creo, desde hace un par de años, ¿no?, en esta unidad de innovación con José Manuel Marqués, que es, digamos, quien estudia todas estas cuestiones relacionadas con los términos nuevos, no solo finanzas sostenibles, sino cómo la inteligencia artificial, lo va a explicar, puede cambiar estos temas, cómo las nuevas tecnologías como blockchain, etcétera, van a estar cambiando las relaciones comerciales y esto, y también que no acaben los requerimientos y cómo se coordina con los distintos reguladores, que es un tema que para los bancos es lo importante, ¿no? Finanzas algo y qué capital
tienes que poner para responder sobre el mismo. Bueno, vamos a hacerlo. We are going to follow the order we have here. It is related to the family names. We will start with Andrés Alonso first, okay? We are going to give him the word first, and después de esto podéis preguntarles lo que queráis. Creo que es una sesión entre amigos del club, ¿no? Andrés. Okay. Puedes pasar con esto o puedes ponerte allí, puedes hacer lo que quieras. Voy para allí. Lo que quieras. No tengo micro. So I will stay here, yes, for the mic. No, it's fine, it's fine. Te lo pone si quieres. I don't mind. Sí, estás más cómodo. Podéis preguntar luego en inglés o en español, como queráis, ¿no? Bárbara tiene esto y también responderá como ella. Bueno, en inglés, ¿no? Italiano. Sí. Bueno, eso ya está allí, ¿no? En Italia. Italiano. Sí, sí. So, thank you very much. I will just introduce you a little bit in English, just to say thank you to Barbara, thank you to Enerclub, to Energia for being here. For me as economist, it's an opportunity to be here in front of engineers. Basically, I'm thinking about engineers who are here in front of me, because this is a story of innovation. I think this is one of the very best examples that we can think about in economics about innovation. We are in front of a whole transformation of the system, and it's not only about green bonds that I'm gonna talk. Of course, when we think about climate change or finance, everybody is thinking about green bonds. What I want to do is to go through a little bit the change and transformation that we are experiencing and how the field of climate economics is evolving and it's being born like the last. ¿No está subido o no? ¿Este no escucháis ahora? Sí. ¿Este sí escucháis? ¿Con este sí? Me gustaría hablar en terminología de economista, en terminología financiera. ¿Mejor ahora? Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues empezaría hablando un poquito de cambio climático en la economía. Lo que me gustaría es hacer la traducción de los términos climáticos, de los términos medioambientales, a los términos económicos. Yo creo que en la fase actual en la que estamos, lo que más necesitamos es empezar a poder sentarnos, cuando estamos hablando con un economista o estamos hablando con un financiero, intentar traducir lo que para un ingeniero son términos más o menos comunes de su día a día y traducirlos en qué es lo que puede impactar en un banco, en un economista, en una empresa. Haciendo una perspectiva rápida de qué es lo que nos va a importar en la economía, luego voy a saltar a la parte financiera. En la parte financiera vamos a hablar, como estamos todos los días hablando en la COP25, qué es lo que necesitamos los bancos para poder hacer frente a esta nueva fuente de riesgo. Necesitamos datos y necesitamos hablar de riesgos. Necesitamos hablar de que esto es una fuente de inestabilidad financiera potencial y cómo la vamos a medir. Y además vamos a tener que tener en cuenta cuáles son las características de estos datos. ¿Cuál es la característica de esta nueva fuente de inestabilidad financiera? A diferencia de lo que nosotros estamos acostumbrados como economistas, que es a reproducir eventos que ya se han producido en el pasado, en este caso nos vamos a enfrentar a un evento que no se ha producido en el pasado y que no queremos que se produzca nunca en el futuro, como es el cambio climático. Luego estaremos hablando de endogeneidad, de no linealidades. Estaremos hablando de unos retos que para los economistas son absolutamente nuevos y que necesitamos absorber conocimiento de otros campos, como es el de la ingeniería. Cambio climático es absolutamente real, cambio climático antropogénico, aquel que tiene origen en el comportamiento humano, está teniendo actualmente ya un impacto en nuestro bienestar y está teniendo además una fuente de inestabilidad en el crecimiento económico. Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de efectos meteorológicos extremos,
Estamos hablando de lo que llamamos efectos meteorológicos crónicos y agudos. Estamos hablando de sequías, pero estamos hablando también de olas de calor más prolongadas. Estamos hablando de mayores huracanes, de inundaciones. Todo esto se está produciendo hoy en día con las cifras que no me voy a extender demasiado porque muchos conocemos, con un calentamiento de cercano al 1.5 grados, 1.1, 1.2, y que ya el IPCC nos anuncia que si no tenemos ninguna medida, si no tomamos ninguna medida de las que actualmente tenemos comprometidas, llegaríamos antes de final de siglo a los 3,3 grados. Si bien en la literatura von der Leyen hablamos de tipping points, hablamos de puntos irreversibles, de no retorno si llegamos a estos niveles de calentamiento global, como economista a mí incluso me gustaría ser un poco más prudente y por lo menos una de las últimas cosas que estamos escuchando también en la COP25 es hablar de incertidumbre. Estaríamos hablando de uncharted territory. Estaríamos hablando de que nos entraríamos en un punto de desconocimiento. Luego, ni siquiera es necesario en los argumentos ser catastrofista, ni siquiera es necesario hablar de tipping points para saber que las medidas tienen que ser tomadas ahora, porque sí que es absolutamente científicamente cierto, sea cual sea el escenario, es que a lo que nos adentraríamos es absolutamente desconocido. Sea reversible o irreversible es absolutamente desconocido. Por lo tanto, como se viene diciendo toda la COP25, el tiempo de actuar es ya. ¿Y qué es lo que nos importa como economista? Nos importa saber traducir lo que está pasando en los ecosistemas a cómo está pasando en la economía. Nosotros somos más o menos capaces a través de ciencias medioambientales de estimar la degradación que está habiendo en los ecosistemas, pero ¿cómo se traduce esto en punto de vista de crecimiento económico? No tenemos absolutamente claro cuáles son las vías de comunicación entre ecosistemas y economía. Intuitivamente voy a mencionar solo algunas. Estamos hablando de sequías, estamos hablando de olas de calor, estamos hablando de incendios. Y poniendo el caso de España, pues pensamos en movilidad. Pensamos en movilidad de personas, pensamos en migración, pensamos en cambios en los modelos productivos de las empresas. Todo esto se está produciendo, además, tenemos que ser conscientes del nivel de la exposición que tenemos. No estamos hablando de pequeños impactos. Estamos hablando de que un dato, por ejemplo, que a mí me parece muy visual y muy ilustrativo, es que a nivel europeo 1/3 de la población vive a 50 kilómetros de la costa. Esto es más o menos el 30% del PIB. Estamos hablando de unos plazos que son de 10, 20 décadas, pero estamos hablando de que tenemos un nivel de exposición absolutamente muy elevado y significativo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de afrontar estas medidas. Y esto no es absolutamente nuevo. El mero hecho de que estamos hablando de que estos riesgos no están priceados, la economía parece que no está entendiendo todos estos riesgos, para los economistas sabemos manejarlos, son externalidades negativas. Significa que básicamente el libre movimiento y la libre fijación de precios por parte de los agentes económicos no está sabiendo fijar el precio real en términos de costes sociales para el resto de la población. Vale, esto no es absolutamente nuevo y sabemos que las externalidades negativas son un fallo de mercado que se puede solventar a través de precio, a través de cantidad. Hablando de cambio climático, pues tenemos el precio, el carbon tax, el quantity, tenemos por ejemplo en Europa los allowances, los cap and trade, el fijar cuánto es el máximo de carbono que podemos, la cantidad que podemos emitir. Luego la teoría, las herramientas y las tools teóricas las tenemos. Lo que no sabemos todavía científicamente en términos económicos es medir cuánto es este coste que tenemos que ser capaces de medir para optimizar ese precio, para optimizar esa cantidad que hay que imponer en el sistema. Para ello tenemos el actual estado y consenso científico de la ciencia, son los Integrated Assessment Models. Son una novedad porque lo primero, el premio Nobel William Nordhaus es de 2018, ¿vale? Estamos hablando de algo absolutamente nuevo. Y cuando empezamos ahora a hablar de Integrated Assessment Models es porque en economía todavía no habíamos terminado de hablar de nuestros modelos de equilibrio estocástico general, que es cómo se comporta la economía, solo el bloque de economía, entre los productores, demanda, precios, inflación, desempleo, y todavía estamos trabajando en esa parte y los Integrated Assessment Models directamente van y nos introducen dos bloques más. Dicen, la economía no está aislada, la economía tiene un bloque de energía y es donde aquí me gusta mucho presentarlo porque estos son modelos de ingenieros, estos son modelos de colaboración entre ingenieros y economistas y donde el bloque más sencillo es el bloque de la economía, que es realmente en el nivel actual de estado de la ciencia es posiblemente demasiado sencillo. Todavía no podemos considerar aquí endogeneidades, no podemos considerar no linealidades, pero por lo menos tenemos claramente visual que economía, energía, y lo tenemos aquí abajo, agricultura, land use, porque es parte del bloque climático y el bloque climático en sí
son los otros 3 building blocks. Tenemos clima, tenemos energía y tenemos economía. Tenemos que aprender a manejarnos con estos 3 pilares. Repito, estos son modelos científicos, es decir, ingenieros. El de economía es el más sencillo. Las inputs, los energy mix, los óptimos de composición de energías renovables, no renovables, residuos de nucleares, todo esto está en la parte del bloque energético. Tenemos que ser capaces, y este es el nexo de unión entre las variables ingenieras, de la parte de ingeniería, y las variables de economía. Nosotros como financieros iríamos después, una vez que sepamos lo que pasa en la economía. ¿Por qué es importante para nosotros esto como Banco Central? Porque estimaremos cuál es el impacto de la política monetaria. Porque estimaremos también y podremos hacer recomendaciones de políticas públicas al gobierno. Porque sabremos entender mejor el riesgo soberano. Lo que hemos entendido es que necesitamos meterlo todo junto. ¿Y por qué es importante? Sobre todo, porque como nuestro segundo pilar como Banco Central es la inestabilidad financiera. Porque una de las vías de comunicación y los núcleos duros entre energía y economía son fuente de potencial inestabilidad financiera, de riesgo sistémico. Luego, este es el gran potencial en el que estamos trabajando hoy en día. Pongo el modelo de la Universidad de Potsdam, Remind, que es uno de los, digamos, más utilizados, pero he visto también que por aquí habéis traído a BC3, a Miquel también de la Universidad del País Vasco, que en España también tenemos Denio, su modelo es también de los más destacados. Aquí es donde estamos actualmente en la innovación, aquí es donde estamos actualmente desarrollando los nuevos modelos económicos. Salto ya a la parte financiera, lo hemos mencionado en la presentación. El IPCC, en su último informe, R5, dice que el cambio climático antropogénico, el creado por el comportamiento del ser humano, es absolutamente cierto y robusto y que el tiempo es limitado. De ahí el eslogan de la COP25, el momento de actuar es ya. Tenemos apenas 10 años. Y entonces para este challenge, para este reto que tenemos delante de nosotros, el sector financiero es primordial. ¿Por qué? Porque tenemos que financiar esta consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y para ello es importante los bancos, tanto por la materialización en ellos mismos de este cambio climático y la exposición que ellos tienen, como por la canalización de flujos que provocarían. Vale, el reto somos plenamente conscientes en las autoridades financieras y en este diálogo siempre de quién va primero, es el sector privado o el sector público. El argumento normalmente que nosotros estamos haciendo, si no me quedo sin energía, hablaremos luego de almacenamiento, es importante también en el tema de energías renovables. Claro, es un problema global y como problema global significa que tenemos que coordinarnos. Entonces, si me pusiera ahora mismo a hablar de la cantidad de grupos de trabajo que han surgido, podría estar todo el día hablando de grupos de Basilea, de grupos de OCDE, de grupos internacionales, supranacionales, etc. Voy a mencionar solo 2. Voy a mencionar la Comisión Europea porque efectivamente es líder mundial y el compromiso de la Comisión Europea en esto es sorprendente y a la vez bienvenido. El Plan de Acción en Finanzas Sostenibles, al cual además justamente ahora se acaba de sumar también la EBA, la European Banking Association, quien va a ser quien se ponga manos a la obra a la hora de hacer templates, información, cálculos, ¿vale? Entonces, estamos trabajando de manera coordinada en Europa. Y como Banco Central, NGFS, Network for Green Financial Systems, supervisores y bancos centrales, estamos poniéndonos manos a la obra porque no solo es la supervisión, no solo es la política monetaria, también es nuestra propia cartera de inversión, también es nuestro seguimiento de la estabilidad financiera, nos vemos involucrados de muchas maneras. Uno de los principios de la NGFS es liderar con el ejemplo, mencionar solo que nosotros ya estamos poniendo el dinero en el campo. Nosotros hemos sido unos primeros bancos centrales en invertir en el primer fondo de inversión verde que se ha creado para bancos centrales en Basilea, en el Banco Internacional de Pagos. Y utilizo palabras de Mark Carney porque me parece muy ilustrativo. Es absolutamente líder en la materia, quizá ya lo habéis oído muchas veces, pero in order to watch, we must be able to see. Lo pongo por fases. Para supervisar, tengo que ver. Antes de poder hablar de factores de ponderación que premien el verde, de factores de ponderación que penalicen lo marrón, tengo que ser realmente consciente de qué riesgo tengo. Entonces, el primer gran reto es tener acceso a datos no de cantidad, sino a datos de calidad, datos homogéneos, datos estándares, datos que sean robustos. Menciono el Task Force for Climate Financial Disclosure, el de Bloomberg, que además lo tuvimos aquí ayer, y lo menciono porque es algo que era absolutamente necesario. Nosotros más o menos sabíamos ya antes de 2015, antes del Acuerdo de París, más o menos sabíamos
la información climática, entendido como cuál es el impacto de las empresas en el clima, huella de carbono, concentración de gases de efecto invernadero. Llevamos años teniendo más o menos información heterogénea o dispersa, pero información. ¿Qué es lo que se da cuenta el TCFD? Las empresas tienen que ponerse manos a la obra, esto tienen que ser datos más parecidos a la información financiera, vamos a ver la materialidad financiera, vamos a ver cuál es el impacto del cambio climático en las cuentas contables. Vamos a pedirle a las empresas que se entiendan como parte del sistema. Entonces, esta materialidad financiera es donde se está poniendo manos a la obra del TCFD. Si bien por ahora es voluntario, digamos que es el modo de comenzar. Reino Unido ya está empezando un paso más allá y la FCA del Reino Unido va a empezar a pedir a partir del año que viene Comply or Explain, que es, digamos, entre voluntario y mandatory. Si no lo cumples, me justificas. Poco a poco esto va a ser progresivo, pero la calidad de los datos es primordial. ¿Para qué? Es primordial para entender los riesgos. Y aquí lo pongo porque yo creo que ya muchas veces seguramente ya habéis oído la parte de riesgos físicos y riesgos de transición. No me quiero enrollar demasiado en esta parte, pero si hablamos con un bancario tenemos que hablar en términos bancarios, si hablamos con un economista tenemos que hablar en términos de economista. Entonces, cuando hablamos de riesgo físico y de riesgo de transición, es una clasificación inicial que también viene de Mark Carney, que es absolutamente cierta y comprensible. Tenemos que trabajar ya en el mapeo. Tenemos que hacer un mapping de, ok, riesgo físico, ¿qué es? Catástrofes naturales, exposición a clima adverso. ¿Cómo se traduce esto en las dimensiones de riesgo financiero? ¿Cuáles son para nosotros? Primordialmente, riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional. Aquí lo pongo para aseguradores y para todo el sector financiero, de asegurador y liquidity y de liquidez, pero vamos a pensar en términos un poco intuitivos. Directamente, si yo me siento con una persona de un departamento de riesgos de un banco y le digo que no está cubierto de potenciales catástrofes naturales, me va a decir que él ya lo tiene, porque esa parte ya está cubierta por la parte de contingencia en riesgo operacional. Vale, pero yo tengo que ser capaz de demostrarle si de verdad todos estos modelos del IAN que me dicen con los escenarios climáticos a futuro, si de verdad pueden ser, por ejemplo, una fuente de riesgo de mercado. Si yo creo que va a haber una gran catástrofe en una determinada parte concentrada de la costa, que eso va a producir un efecto de contagio y que va a producir una caída del IBEX masiva que sea riesgo sistémico. Entonces, cuando le hables de riesgo sistémico, va a empezar a introducirlo. O cuando hablemos de riesgo de transición, las metas de reducción de gases de efecto de invernadero, ¿qué va a provocar eso con las compañías que están produciendo combustibles fósiles? ¿Qué va a pasar cuando algunas de ellas han que cambiar el energy mix y lo puedan hacer y lo están haciendo, pero depende del periodo de transición? Entonces, los famosos stranded assets, y les digas a un departamento de riesgo, ¿cómo tienes en cuenta los stranded assets? Y dices, bueno, quizá el 40% del equity de esta empresa va a caer. Vale, riesgo de mercado, lo entiendo. O cómo va a cambiar en la probabilidad de default. Ok, lo entiendo. Pero este mapeo ya somos un poco capaces de hacerlo gracias a los IAMs. Luego, cuando hablemos siempre de las dimensiones de cambio climático, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer esta traducción de 2 dimensiones a 3 dimensiones al menos de riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional. Como decía Arcadio al principio, por eso nosotros, uno de los primeros talleres que hemos hecho ha sido traernos a las agencias de rating de riesgo crediticio para preguntarles en qué medida veis material los factores ESG, Environmental, Social and Governance. Queremos saber qué parte os afecta a vosotros, porque hay algo que es material para ellos, pero de nuevo un poco con prudencia y sin tratar de ser alarmista, hay algo que no es material. Hay parte de ESG que no es riesgo de crédito. Esto fue la respuesta de Fitch. Ellos estimaban que más o menos un 20% de las acciones de rating que habían tomado históricamente podían ser justificadas por factores medioambientales. ¿Es esto algo que nos tenga que alarmar? ¿Significa que no está priceado todo? Lo que nosotros hacemos la lectura es que no tiene que ser así. Es que parte de los factores medioambientales, aparte de que hay una parte que son oportunidades, parte de los factores medioambientales son directamente una variable, una dimensión más en sí. Pensamos que nosotros como financieros lo que hacemos siempre es maximizar rentabilidad para un nivel de riesgo dado. Y sin tratar de aburriros aquí un poco, pero siempre hacemos estos temas de las fronteras eficientes, nosotros miramos los niveles de riesgo y para cada nivel de riesgo sacamos el máximo de rentabilidad. Pensemos ahora que yo me quiero comprar, y estamos hablando de un banco central que compramos bonos soberanos, y yo me obsesiono un poco con medir cuál es el riesgo de cambio climático en Holanda. Holanda puede ser un contribuidor muy bajo de gases de efecto invernadero, luego su transición no va a ser muy importante. Luego yo digo, bueno, no está muy expuesto a esta parte de riesgo de transición climático, no pasa nada, pero quizá en unas décadas las inundaciones, en función de los escenarios, Holanda es un país que puede acabar siendo un poco ilustrativo, inundado.
¿En qué medida es entonces un AAA? Lo que quiero que veamos es que tengo que hacer una maximización de rentabilidad por riesgo, pero quizá tenga que meter un tercer eje, una dimensión de sostenibilidad. Pasaríamos de una frontera eficiente a una superficie eficiente. Es decir, cuando hablamos de inversión responsable, hay otra cosa que es una de las señales que queremos empezar a dar. Actualmente es el estado inicial de la materia y es correcto empezar. Pero quizás no sería correcto pensar que esto de sostenibilidad es un asset class, es un clase de activo, que hay empresas sostenibles y empresas no sostenibles. Lo que queremos decir es que es una dimensión más para pensar por todos los asset classes. Queremos maximizar el nivel de sostenibilidad para cada nivel de riesgo y rentabilidad. Tenemos que pensar un poco más allá. Bien con empezar con un screening, empezar con qué empresas son más sostenibles, un best in class dentro de cada sector. En última instancia, la gestión de carteras es suficientemente moderna para meter esto en todos los asset classes, en toda la gestión de todos los activos de la cartera. Vale, estoy diciendo, no todo es material, no todos son riesgos, pero los riesgos que hay pueden ser muy materiales, pueden ser muy significativos. Y ahora lo pongo, el primer default que la literatura ha acuñado, el primer default del cambio climático, que es PG&E, la propietaria de la primera utility de California, que derivada de los incendios de noviembre de 2008, pues quebró, ¿no? Se protegió del Chapter 11 de la ley de bankruptcy de Estados Unidos y me parece ilustrativo, no tanto por el hecho en sí del default, sino porque es la conjunción de riesgo físico y riesgo de transición. Es la conjunción que puede ser que sus equipos fueran parte del problema, pero sobre todo las demandas vienen por no estar adaptado, por este riesgo de transición, porque se consideraba que ya debía conocer las olas de calor, las sequías que estaba viendo y que podía haber hecho más en preparación. Es una conjunción entre riesgo físico y riesgo de transición. Me parece muy ilustrativo. Todo lo que estoy contando es cambio, todo lo que estoy contando es transformación, todo lo que estoy contando es novedad, todo lo que estoy contando es innovación. Por eso nosotros en el Banco Central lo seguimos de una manera transversal. Por eso nosotros en el Banco Central hacemos el seguimiento analítico de la materia desde una manera horizontal. Por eso la gente de estabilidad financiera lo sigue para las potenciales pruebas de test de estrés que se harán a la banca. Por eso la gente de estudios lo sigue para ver el impacto macroeconómico. Por eso la gente de supervisión lo sigue para ver qué están haciendo los bancos individualmente, ¿vale? Pero en este camino de transición y de transformación no hablamos solo de bonos verdes. Aquí estamos hablando de un nuevo ecosistema financiero. Estamos hablando de que salen nuevos contratos financieros, salen nuevos proveedores de información financiera, salen nuevas agencias de evaluación de rating, se fusionan, Moody's compra Vigeo e Iris, las agencias de rating empiezan a dar nuevos servicios, hay determinadas fintechs que empiezan a consolidar nuevos servicios que no eran necesarios anteriormente. Ahora, si quiero emitir un bono, no solo me vale con un programa de emisión, necesito también un framework verde. Está cambiando la forma de actuar en el mercado de capitales, está cambiando la forma de financiarse. Hoy son los bonos verdes, pero tenemos ya conocimiento de muchos instrumentos que pueden ser igual o más potencialmente útiles, los bonos de transición. No todo es una categoría verde o no verde, tenemos que también poder premiar y poder facilitar la financiación de las entidades que están en este momento de transición. Aplaudimos que Banco Europeo de Inversiones se comprometa a no financiar fossil fuels, pero también tenemos que dar un poco de cabida en bonos de transición a la gente que se financie con unos compromisos y un esfuerzo por encima de lo que exigimos a los bonos verdes para ir de un sector no verde a un sector verde. Podemos ver bonos de SDG Linked, podemos ver que bonos que vinculan los pagos a consecución de métricas de sostenibilidad, porque de TCFD, etcétera, estamos ya aprendiendo de métricas. Puede ser no suficiente con comprometernos como en los bonos verdes a invertir lo captado. Puede interesarnos también meterlo en el precio. Los cupones que dependan de la consecución de métricas de sostenibilidad. Está cambiando el ecosistema completamente. De nuevo repasar porque todo esto que se ve de manera muy dispersa en paneles, en cosas diferentes, son realidades que ya están surgiendo, ¿vale? Enel emite un bono verde, emite un SDG Link porque se lo pide PIMCO, un inversor clave. Esta dinámica del sector privado está sucediendo. Por lo que decía al principio, el sector privado es consciente de que la autoridad financiera va a regular, tardaremos lo que nos lleve a coordinarnos, pero en el momento que llegue la regulación no va a haber tiempo de transición, no va a haber periodo de phase-in. Cuando la regulación llegue, quien esté preparado, mejor va a estar. Nosotros en el Banco de España, aparte de haber traído a las agencias de rating, un poquito antes nos trajimos todavía algo más innovador todavía, que son pequeñas fintechs que están empezando a hacer
la medición de cuál es la huella de carbono en las carteras de inversión. Estas pequeñas fintechs también son gente que ahora está trabajando con Naciones Unidas, con OCDE, etc. Un minuto. La transición no viene sin restricciones. Un ejemplo ilustrativo, ya hay estudios que vienen, esto es una transformación tecnológica, inteligencia artificial, el consumo eléctrico de la inteligencia artificial puede ser muy grande. La huella de carbono de la calibración, del entrenamiento de determinados algoritmos, ya hay estudios que dicen que es hasta 6 veces la huella de carbono de un coche. Luego, hagamos la transición, pero hagámosla eficiente. Y por último, nuestro siguiente paso en el Banco Central, desde la parte de innovación, es entender qué está haciendo el sector innovador, qué están haciendo las fintechs. Luego vamos a colaborar con Naciones Unidas en el Task Force de Digital Financing para buscar cuál es el estado actual de las iniciativas privadas que están surgiendo para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Luego, esto lo quería dejar aquí solo informado, el próximo 17 de diciembre, con la Asociación Española de Fintech, AEFI, vamos a buscar, y junto con los principales bancos españoles, qué iniciativas están surgiendo en el sector energético, servicios, etcétera, todo lo que esté destinado a la consecución de los objetivos de desarrollo para ponernos en el mapa de cara a Naciones Unidas de cuál es el desarrollo actual de la digitalización sostenible en España. Y ya me puedo... Muy bien, muchas gracias, Andrés. He visto que estaban siguiendo, por eso te he dejado más, ¿no? Con bastante interés. We're going to give now the floor to Barbara. 15 minutes more. Okay. So this is I can put it away. So this. Great. Good. Well, thank you so much, and thank you so much for having me here. It's a real pleasure. I do want to thank the Spanish Club for Energía for having me. Particular thanks to my friend Anna, who we've been in touch for many years since we worked at the IEA, and I've been following for this reason not only, but the work that you're doing here in Spain, which I think is really impressive. I also want to say I'm extremely impressed by Spain taking over the COP presidency. I think together with Chile, but really organizing this in months. I think this shows exactly what we're talking about today. We need creativity, we need innovation, we need to be able to adapt quickly, and I think Spain has really shown a very important, kind of leadership in this context. So very impressed, and I think you should be very proud of what's happening here. What I want to talk about today, now in the next 10 to 15 minutes max, is really the perspective of Heinz. You started out by saying, Arcadio, that we're amongst friends here, and it is certainly true. I think, I'm an economist as well, so I've been actually very much enjoying your presentation. I've been working with Jans, I've been working with Dice and Rice. So seeing this, the innovation in this space, I think is really good to see. I run an organization which is called Climate Policy Initiative. We are an analytical and advisory organization that works with governments, financial institutions, and businesses to really drive economic growth while addressing climate change. And we're known for tracking sustainable investment trends. We are known for identifying innovative business models, and we're known for supporting the solutions that really can drive investment into low carbon, climate resilient transformation. So I'm going to share with you today a little bit where we are in terms of investment. Again, one of the big issues at COP, but not only, I think, understanding where we are in terms of financial flows into climate-related activities gives you a snapshot of how we are doing compared to our climate goals, to our sustainable development goals, to our goals related to the energy transition. So we are at CPI since 2011 tracking investment into climate action. We have a few weeks ago released our latest study that gives you for the first time the last 6 years of investments, a real trend, capturing also a wave of investment after the Paris Agreement. So we have for the first time the 2017 and 2018 figures. These are global investments into climate change. So this is public and private, everything we can track at the moment. And there are still data gaps as well. But this is what we really can put together based on multiple data sources from the private sector, from the OECD, from development finance institutions and governments. So where are we? As you can see on this graph here,
We have, for the first time, crossed the $500 billion threshold in 2017. 2017 was a record year. Global flows into climate action reached $612 billion, mostly driven by private investment into renewable energy in the US, in China, and in India, but also by public investments into energy efficiency and land use for the first time. That was followed by a drop by about 10% the year after, and that was particularly true because of some regulatory shifts. And you in Spain, you know very well what are the implications on sometimes unforeseen regulatory shifts related to climate action, but also because of a slowdown on the macro, in the general kind of economics in some countries. And the third reason, which I think is a good one, is because technology costs related to renewable energies continue to fall significantly. So that also has an impact that while capacity additions continue to rise in the context of renewable energy, still the overall value of investment has slowed down. Still looking at the, taking into account annual fluctuations, if you look at the 2 years average, which we usually do in order to really flat out some of the annual hikes and peaks, we can see that the latest annual figure across the latest 2 years is $579 billion of investments into climate action, and that is 25% higher than the previous 2 years. So there has been a pretty big increase in overall investments into climate-related activities. And while that is good news, unfortunately, we are still falling short of where we need to go. This graph here just puts the figure that I showed you before into relation with what the IPCC is saying is needed just in the energy sector. So it's not really comparable. This is all global climate activity investments, and that is just what is needed in order to make the energy sector low carbon. So you can see that while the incremental increases in climate finance are good news, we really need a real shift, a tectonic shift, in order to get closer to our climate goals. Just want to go back still to our figures and just show you a little bit where we are and who's behind the current investment, because that gives you an understanding of how can you find entry points and really increase investment, who's behind it. I think this graph here is just to basically give you the big picture. Public sector, public finance is still the engine behind the overall climate finance ecosystem. You can see it's really important, particularly in the harder sectors, in order to get technology costs down, but also in order to create the enabling environment for the private sector to come in. But you can see also from this graph here that the private sector continues to actually dominate climate finance, which is good news because that is what we need. Ultimately, we do need to make sure that the whole financial system is aligned, as we've heard also from before. So we have seen some real increases from the private sector over the last years, and it's now at 56%, so really being the overarching dominant force of it. Just looking, and I'm sorry, this is a little small, just looking at where the money goes to, overall climate finance is still heavily tilted towards mitigation activities, and amongst that, renewable energy remains the primary destination. It has slowed down a little bit, but again, this is also true because of the technology cost reduction, which is positive. But I think the other point I want to just highlight from this slide is that low carbon transport for electric vehicles is one of the areas where we continue to get more and more investment, and also from the household side. So again, I think there are some very good trends here. However, I do want to also flag that while it's good to continue to get increases on the green side, and again, in the electricity side of this, really renewables are the largest force now. So renewable electricity generation is far larger. It's 2.5 times larger than kind of fossil fuel electricity generation. But if you take into account investment into the whole upstream and downstream infrastructure, you can see that fossil fuel investments are more than 3 times large as the clean energy investment. So we really need to think about how can we shift away from new fossil fuel investments, how can we phase them out? Because if we continue like that, then exactly what you said is going to happen. We will lock in high carbon assets. There will be stranded assets. That's a risk really to the whole world, but also to the companies. So I think it's so important to make sure that we highlight and disclose what is happening and really show that there is a real risk related to continuing investments into the fossil fuel side. I do want to, based on that, just
show a few opportunities that we see and how can we shift away from the current picture. I think it's really, we are in this together, we are friends, but I think it's really kind of bringing the different actors to the table here. We certainly need more action from the governments. Governments need to continue to raise ambition and make sure that there's the right financial resources, but also political resources in charge to shift basically the trend towards a more sustainable one. In this context, it's also important that governments really provide the right mandates to the national financial institutions. We need to make sure that the Paris Agreement, the Sustainable Development Goals, are in the mandates of financial institutions. They need to see that that's a priority, but otherwise they're also restricted by their fiduciary responsibilities in doing the things. Second point, we do need to make sure that public and private actors coordinate to rapidly scale up beyond the energy side. Again, renewable energy, particularly in the electricity side, has been a success story, but we're falling very short of the investments that are needed in other sectors outside of energy. Third point I don't have to talk about because we've heard about that already. I think all financial actors need to fully align with the Paris Agreement across all of their operations, including also loan portfolios. So I think that's something which is also a big topic at COP and across many financial institutions. But I do want to also, the fourth point which you have made, which is great, we haven't even talked about like how we are coordinating, but capital markets and banking must shift towards green finance. There is a real need to really include the whole financial ecosystem into kind of a clearer pathway towards green finance. The fifth point, just I think it is important to step back and think, particularly from the public finance perspective, on how you can use money most effectively. In the public sector, very often there is no measurements of how effectively you're using the resources. And I think today, more than ever, got to think about how can we use public resources to really unlock private pools of capital. I think this is another area where we really want to make sure that there is more work going in. And I think that the sixth point is also very related again to the first presentation, is there needs to be more data. I think we need to make sure that there is the right transparency, that we have the right information. You quoted Mark Carney before. I always quote Mike Bloomberg, who says, what you can't measure, you can't manage. So you need to have the right data in place. So I think that the final point I do want to end on here, before I just like make one slide on what are the solutions, is I do think innovation is crucial. We do have the capital. There is no shortage of capital in the world. We have a lot of the technologies, but what we need to do is really think about the right financing approaches that can unlock and implement these technologies. So I do think that today's topic here is really, a central one. How can we think about the solutions? How can we come up with new approaches that are really thinking outside of the box, that can help us move towards a more sustainable future? And I'm just leaving this one up here, and I won't go into the solution. This is one of the approaches that we are using in order to foster new thinking, come up with new financial solutions to really invest into sustainable development across the world. This is the Global Innovation Lab for Climate Finance, which is a public-private initiative that my organization CPI manages now since 2014. It basically brings together investors from the public and private side, so governments, development finance institutions, but also institutional investors, commercial banks, and other private and public sector institutions to really identify new promising financial approaches, financial products that can address the risks that investors currently see in the market and therefore foster real investment. And we have now, over the last 5 years, developed and launched more than 40 instruments and business models. And these have collectively, actually we have a new number because this week we had a few announcements. We are now over $2.2 billion mobilized for concrete projects in both mitigation and adaptation, particularly in emerging economies. So there is a chance, there are ways out there. There's a lot of thinking out there. We are doing that by bringing together, and this is again the partnership approach, which you said at the beginning. We need to have the Santander. We have a number of. We have a specific focus in Brazil at the moment. So Santander is very active, helping us to think about what are the risks in the market, and so this is like really all different types of investors from the public and the private side that help us to identify the risks, the barriers at the moment, but also the solutions. And I think I want to end by just saying
we really have the solutions. We just need to think about how can we get from lots of small pilots where you're kind of testing new ideas and come up with new revenue models for investors to the scale. And I do hope that again here talking to you and like bringing these different actors together and finding and identifying what other opportunities can help us to make a little step towards that. So I think I'm going to stop here. I won't go into the examples, but yeah, exactly. Thank you. As you can see, an outstanding presentation from Barbara. This climate policy initiative, no? It's working in more or less in undeveloped countries, more or less, is our thought. But you can ask now whatever you want to them, and maybe there are some questions in Spanish or English. Maybe you can ask about the European Green Deal, or what does she expect about the COP25. There are something, bueno, venga. So Barbara and Andres, thank you very, very much for excellent presentations, really inspiring, and I think the most important thing is that you're doing a lot of things. It's not just, and we have this concern on COP25 that it's only, but there's no real commitment. No? But what you're showing here is there's a lot of things already going on, and definitely the COP25 is just, okay, help us move even faster. No? But I have one question to both, because in all the presentations we see governments, and in most parts of the world, governments and regulators are the same thing. But in Western Europe and many other places, regulators are independent. And PG&E, which I love the example, didn't go bankrupt because it didn't use renewable energy. 30 years ago, I went working there, and there were already plenty of windmills driving from San Francisco to Sacramento. So, and it wasn't a fossil fuel power plant, or it was because of the grid. And the grid, it has capex limits all over the world by most regulators. And if you are understanding, as you're saying, that future climate risk, California should be burying their lines. The same way that Finland should be burying their lines. And that is a lot of money. And when I look at your numbers there, there's 300 billion euros going every year into renewables, and 3 to 5 billion going into the grid. So, any comments on your side? We are not part of the negotiations, but I understand that you're absolutely right. I would say, and also when it's at all levels of granularity. When we talk about the transition, we always talk, and you perfectly guess that you're aware of the word. It's a just transition. So when we are talking about the need for these investments, we are talking about non-linearities that I said before. So the effort that some sectors or some countries have to do are completely different to the effort that other countries have to do. So this is absolutely the big challenge. And one of the things that we sometimes also highlight is that, for example, when we talk about the Paris Accord, everybody's talking about the challenge of financing the gap of the SDGs. But the negotiations comes with two pillars. On the one hand is the Paris Accord and the commitments and the national determined commitments, and that's one part of the negotiation. But the second part is how to compensate the parties in between the process. So I can only agree, but this is part of the negotiation. So the outcome is for everybody, but of course we have to understand how to share the burden. How to share the burden, and the Global Climate Fund and all this second leg of the Paris Accord sometimes is not so well remembered, but it's a big part of the negotiation. So yes, it's non-linear how we have to do this. Okay, Barbara, could you add something more about PGE or PGE? The investment in network? Well, I think it's an excellent question, and to be frank, I moved to California 3.5 years ago. I did not expect by moving to one of the most expensive places where I've ever lived,
to have 5 days without power this year. I'm a victim of climate change, of climate impact. PG&E just cut off the power for like 1 million people for 5 days. This has huge economic impact as well. I mean, huge economic losses for all the businesses there, apart from all my fridge and everything else what we had to throw away. But it's a huge impact. You're fully right. They should bury their lines, but they're just like, the model that we have in California, unfortunately, does not have the public sector behind it, like really having the responsibility to maintain their lines. But I think they can see now as they're, again under big pressure this year, and there will be lots of lawsuits after the 5 days without power, that there needs to be a change. I think you're fully right. There needs to be a shift in how you have a more systematic, like creation of an energy system. So, thinking about the overall grid, thinking about also new business models for utilities, which certainly is something which has been also changing. But I think you're right that there needs to be something that happens. Just one point on negotiations and not negotiations. Again, I moved to the US just before Trump took on, I don't know why I did that, but California is still far away from there. But what I saw in the US in terms of investments is actually the private sector taking over, states and subnational actors taking over. So while, there is a not ideal, federal let's say, approach, what you can see is like even investments have increased. It's the only country where private investors are like the large majority of really fostering renewable energy. Why? Because it's an opportunity. I think we gotta, really the data, the information, the transparency can show you that like investing into renewable energy is an opportunity. So I think the negotiations are a piece of the overall action. I think it's really important to stress that much more is happening, and we need much more to happen, because in the end, if you really want to close the investment gap, if you want to get us close to a 1.5 or 2 degrees target, then we need all hands on deck. And this is not going to happen with like some overall goals of $100 billion being mobilized. You need much more than that. Question or the last one, or we can go to coffee? Yeah, coffee, the break. Okay. Thank you very much, all of them. It's applause for them, and thank you for coming here. We will continue.